Hablemos de educación y hablemos de evaluación del desempeño. El desempeño no mío ni de Julio, sino de los maestros y de las maestras, de todo el sistema dominicano. Para eso estamos aquí con el director del IDICE, el Instituto Dominicano de la Evaluación y la Investigación de la Calidad Educativa. Así es. Me lo aprendí, Julio. Qué bueno. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Ahí se ha hecho muchas cosas interesantes. Ahí se hacen muchos encuentros y congresos y etcétera para estas cosas. Y ahora precisamente se está en el momento de evaluación del desempeño docente. Hablaremos con Julio tan pronto recibamos a Kenia, la compañera Kenia del Café Indubán, que siempre viene por aquí a traernos ese sorbo, Leo, ese aroma del café, ¿verdad, Kenia? El Café Santo Domingo que patrocina este espacio. Así que con un Café Santo Domingo en la mano hablaremos de evaluación de la calidad, evaluación del desempeño. Así que bienvenido seas, Leo Valerón, y hablemos de ese proceso que se está llevando a cabo ahora mismo en el Ministerio de Educación y particularmente el IDICE, que es protagonista de esto. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Ciertamente, en este momento en el Instituto, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, que es la organización que el Ministerio decidió que acompañara en este proceso al Instituto, estamos en pleno proceso de la evaluación del desempeño docente. Quizá es bueno señalar para que el público que nos escucha, el público televidente que nos escucha, pueda comprender esto. En el Ministerio de Educación hay dos carreras, o sea, los empleados están en dos carreras. Una carrera que es la carrera administrativa, cuyo proceso de evaluación está en manos del Ministerio de Administración Pública. Y está la segunda carrera, que es la carrera docente, cuyos procesos de desarrollo y por tanto de evaluación del desempeño está en manos del propio Ministerio de Educación. Y cuando hablamos de docente, eso tiene toda una complejidad, porque la función docente está distribuida en varios cargos docentes. El principal por el número y por la función que realiza es el maestro de aula. Y digo esto porque al final de cuentas el maestro es el que pone en ejecución las aspiraciones del Ministerio de Educación y de la sociedad. Es decir, es el que ejecuta, en términos de procesos, el currículum. El currículum entendido como esa aspiración del ciudadano que queremos formar del tipo de competencia que queremos promover en nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes y personas adultas. Pero también, además del maestro, tú vas a tener a los directores de la escuela, los subdirectores, vas a tener a los bibliotecarios, a varios, los orientadores y psicólogos, los bibliotecarios, así como también vas a tener como docente a los directores de los distritos, a los técnicos de los distritos, a los directores regionales y sus técnicos, así como los directores a nivel nacional de la sede central. O sea que esa función docente se distribuye en todos esos cargos. Son aproximadamente unos 11 cargos. Bueno, esta vez, a diferencia de las evaluaciones anteriores, se han hecho 3 evaluaciones en el 93, 99 y 2008, el Ministerio de Educación y el ministro Andrés Navarro ha querido que la evaluación del desempeño sea a todo el personal docente. Es decir, al maestro, a todos los docentes de la escuela, pero también a los técnicos distritales, regionales y nacionales. Te podrá imaginar que para poder afrontar esta tarea, es una tarea en ese sentido compleja, porque son cargos muy diferentes, con características diferentes, con exigencias también en términos de competencias diferentes. El instituto ha desarrollado toda una serie de herramientas y de estrategias con tal de poder cumplir con esa misión, la de poder
evaluar el desempeño docente de los cargos docentes que están en el ministerio. ¿Qué decirte? Nosotros quisimos en el instituto, junto con la OEI y el consultor internacional que la OEI trajo, el doctor Héctor Valdés, quisimos hablar de varias etapas para poder realmente cumplir, porque ¿cuál es aquí hay dos complejidades? Una es el mismo cargo como tal, o sea, la misma función docente, por lo que te decía, y la segunda es por el tiempo. El ministerio tiene un compromiso de entregar incentivos salariales por desempeño docente en enero. Cualquier diría, pero es casi una locura embarcarse en evaluar alrededor de 93.000, 94.000 personas que en su conjunto tienen alrededor de 135.000 cargos docentes. Usted podrá imaginar lo que eso significa. Porque una misma persona puede tener más de un cargo. Por ejemplo, puede ser maestro en la mañana, en la tarde, en una escuela, y ser el director en otra escuela de adultos. De hecho, ocurre eso. De hecho, eso hace ocurre. mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Uno no esperaría que una persona pueda tener más de 2 cargos. Sin embargo, en la nómina encontramos personas con 3 cargos. Y una cosa excepcional, uno que apareció con 4 cargos. Yo creo que hay un problema de actualización de nómina, pero claro, son de esas cosas que ocurren, ¿no? ¿Y cómo puede una persona tener 3 o 4 cargos, por ejemplo? No lo entiendo. Es que puede ser maestro, puede ser director, ¿y qué más puede ser? Puede ser técnico. Pero si el técnico no debería ser director. Pues exacto, o sea, pero me imagino que estamos en eso. Por eso yo decía, ese es un caso que posiblemente sea un error en la nómina. Sí. Bueno, la primera tarea que tuvo el ministerio, que fue una tarea muy complicada, fue la tarea de digamos, actualizar la nómina. ¿Por qué decimos actualizar la nómina? La carrera docente, yo creo que eso pasa en muchos cargos, pero en el caso de la escuela dominicana y de los distritos, son, digamos, cargos que son muy dinámicos. O sea, todos los días en esa nómina ocurren cosas que tienen que ver con los cambios que naturalmente se dan. Que un maestro se muda y que pide que sea trasladado a otra escuela, que un maestro pase a ser técnico, que un técnico distrital pase a ser técnico regional, que un maestro participe del concurso y gane la dirección de una escuela. Eso es constante, eso es un proceso constante. Y por eso, como previo a que empezáramos la labor, el trabajo de evaluación de desempeño, solicitamos que se hiciera esa revisión de la nómina. Eso es un proceso que viene desde el año pasado, todo el tema de la nómina. Y ciertamente yo recuerdo que en un momento determinado se nos dio un número que alrededor del 35% del personal docente no estaba en el lugar ni necesariamente en la función que en la nómina aparecía. 35%. 35%. Si estamos hablando de 93.000, 95.000 personas, eso es mucha gente, eso es muchas personas. Bueno, ahí vino todo el tema de la revisión y como tú viste, y toda la sociedad dominicana pudo ver, ahí vino un tema complicado con el tema de las personas que fueron bloqueadas. Y bueno, superado ese proceso, y aún en el medio del proceso no había más tiempo que sino empezar el proceso de evaluación de desempeño. Y entonces ahí tomamos, como decía, varias etapas. La primera etapa era concentrarnos en el docente, que posiblemente es la función más compleja que la del maestro. Más compleja por la naturaleza de lo que él hace. En ese sentido, para poder trabajar para poder valorar, porque hay que decir esto, cuando uno dice evaluar significa valorar. Y cuando uno va a valorar en ese ámbito, lo que uno hace es contrastar un hacer con un deber hacer. El país tiene una práctica. Exacto. El país tiene, por suerte, desde el 2015, un documento que se llama el documento de los estándares profesionales de docente. Es decir, está establecido y aprobado por el Consejo Nacional de Educación
qué debe hacer cada docente, cuál es su función y qué debe hacer, y cómo se desglosa esa función en una serie de dimensiones, de estándares y de indicadores. Por el tiempo con la que nosotros teníamos para el tiempo disponible para hacer este trabajo, nos vimos la necesidad de tomar decisiones técnicas importantes, como una de ellas era, según ese documento de estándares, habla de unos 188 indicadores para evaluar al personal docente de la escuela. Nosotros decíamos, bueno, es imposible en el tiempo que nosotros tenemos poder hacer ese trabajo. 188 indicadores. indicadores. Un indicador, O sea, por ejemplo, ¿qué sería? Para que la gente entienda sí, lo que es un indicador. Es algo que define operacionalmente lo que una persona, en este caso un docente, hace. Por ejemplo, como decir, diseñar cuál es su planificación del día. Un maestro tiene que tener un diseño de lo que va a hacer. Él tiene que tener claro. Y ese es un indicador. Y eso es un indicador. Tener una propuesta de planificación de lo que él va a hacer en el aula cada día. Indicador porque indica que el maestro sabe lo que tiene entre manos. Mira, es decir, como eso planificador, como hacedor de educación. Ese es un punto que tú planteas que es importante. Nosotros decíamos, en una evaluación del desempeño, yo no voy a evaluar conocimiento disciplinar. O sea, yo no me voy a meter ahora a evaluar si el maestro, el que es de matemática, sabe matemática, o el que es de lengua española, sabe lengua española, o el que es de historia y geografía sabe esas dos áreas. Porque eso lo haría otro. Porque eso es materia de la certificación. La certificación es la que posteriormente certifica si tienes los conocimientos y si esos conocimientos se corresponden con el estado del arte de esa disciplina en el momento, porque, bueno, el maestro pudo haberse formado como matemático hace ya un tiempo, pero la matemática, igual que cualquier área del conocimiento, es muy dinámica. Acuérdate cuando a nosotros nos hablaban, en un momento determinado, en el sistema se comenzó a hablar y se puso mucho empeño en el tema de los conjuntos, la teoría de los conjuntos. Hoy día ese es un tema que no tiene el mismo peso que tuvo hace varios años. O sea, el maestro tiene que actualizarse. Y eso es materia ya de la certificación. Ahora, en evaluación es el conocimiento sobre lo que él hace y lo que él hace. Entonces, ahí nos vimos y tomamos una decisión también que es muy importante. Hay un reglamento de lo que es la carrera docente. Ese reglamento plantea claramente que una de las cuestiones que hay que valorar es lo que el maestro hace en el aula. Tú te podrás ir imaginando lo que eso significa. Bueno, nosotros asumimos la tarea de hacer ese proceso de observar alrededor de 70.000 personas en un tiempo prácticamente récord. Récord porque nosotros dijimos, bueno, en términos de planificación, en términos de las aspiraciones del ministerio para poder aplicar incentivos, dijimos, si tenemos 600 y pico de personas, 655 personas observando diariamente 4 maestros, nosotros vamos a lograr en 7 semanas observar toda esa cantidad de docentes. Y diseñamos todas las estrategias, diseñamos todas las herramientas para hacer ese proceso de observación de aula. Por ejemplo, el observador para nosotros llegar a tener lo que tenemos actualmente, que son alrededor de 600 observadores, nosotros reunimos a más de 800 técnicos y maestros jubilados, los capacitamos, y de esa capacitación nos quedamos con aquello que, vamos a decirle así, pudieron cumplir con los criterios que estaban establecidos para poder ser un buen observador, un buen evaluador. Que los criterios se resumen en 2 grandes cosas. Ni ser implacable, pero tampoco ser demasiado flojo. Demasiado flexible.
porque no se ni trata muy de rígido, eso. Sí, ni, sí, ni exactamente. muy, Si sí. yo quiero ser justo con el docente, con el maestro, yo no puedo ser implacable. Porque si soy implacable no voy a ser justo. Pero tampoco debo ser demasiado flexible. Porque yo no puedo decir que los 70.000 maestros nuestros todos son excelentes. No, hay maestros muy buenos y hay maestros no tan buenos. Entonces, ¿cómo lograr? Es lograr realmente la dispersión que uno espera. Entonces, fue una labor también titánica lograr que esas 600 personas cumplieran con esos criterios. Ni ser inflexible, pero tampoco ni ser implacable. Eso lo hicimos de una manera interesante. Nosotros grabamos clases reales en video, con clases completas. Entonces, a estas personas se les ponían la clase y se ponían a evaluar la clase. Y claro, pasó lo que nosotros esperábamos. Algunos de esos técnicos que eran implacables. Es decir, las calificaciones que le daban al docente que estaba dando su clase en el video eran extremadamente bajas. Pero también encontramos alguna gente que se fue hacia el lado contrario, ¿no? Y entonces lo que se hace es que se traza una media y se dice, bueno, queremos que la persona aceptada esté alrededor de la media. Ni muy fuera por el lado izquierdo, pero ni muy afuera por el lado derecho. Lo que estén alrededor de la media. Esos son los que vamos a elegir. Aquella persona que de alguna manera se vienen más hacia el punto medio de lo que es el docente en términos de su valoración, de su observación, de su ejecución en el aula. Eso puede variar de un país a otro, por supuesto, pero nosotros no quisimos utilizar estándares que no fueran los nuestros, por eso hicimos primero eso. Pues bueno, elegimos esa gente. ¿En qué momento estamos exactamente? Entonces, en este ahora? momento, para que Sí, tú porque veas lo mire, ese importante. señor ya viene a hacerme señas. Exacto, en este momento Estamos exacto. Llevamos de los 70.000 maestros, 67.000, 70.000, ya tenemos casi 40.000 docentes observados y evaluados. Y se logrará la meta. Y evaluados. Bueno, nosotros, claro, ha habido muchas interrupciones por múltiples razones. Lluvia, por ejemplo. Sí, la lluvia aquí sí. paraliza a mucha gente. Pero también ha habido situaciones que uno no la esperaba, pero que de pronto una filial del sindicato llama a una reunión de un distrito. Bueno, paraliza la evaluación. Sí. Y eso ha pasado varias veces. Y por otras razones que suceden en las escuelas cotidianamente. Y no hay manera de ponerse de acuerdo con el sindicato mira, para que no haya esa coincidencia. Claro, ha habido una relación muy estrecha con el sindicato. Hay una comisión nacional donde está el ministerio, estamos nosotros y está el sindicato, y ahí hay un diálogo permanente y una revisión permanente de los procesos. No sé si has visto en algunos videos y en algunos programas de televisión que el sindicato destaca la seriedad con que se ha asumido este proceso y están apoyando este proceso. Pero a veces un líder local se toma esas cosas, ¿no? Esa prerrogativa y llama a algo, a una reunión o llama a cualquier otro tipo de actividad interrumpiendo los procesos de evaluación. Mira, Leo, Julio Leonardo Baleirón, lo tenemos. Tú eres un actor del sistema educativo dominicano, no solamente en el IDEICE, donde tiene 5 o 6 años, sino de mucho antes. Tú eres un técnico del Ministerio de Educación que tiene ahí muchos años y que has visto evolucionar en todo ese tiempo el sistema educativo en la República Dominicana hasta llegar a un momento como este, en el que hay retos tan importantes como este de llevar a cabo la evaluación para proceder a los incentivos por desempeño, porque esa es una de las metas. No la más importante siquiera. Eso es para el maestro, es un estímulo, claro que sí. Pero lo importante es que la evaluación misma, desde luego, va a permitir que el sistema en su conjunto comience a superarse. Y por lo tanto, a eso es a lo que voy. Sí, mira, ahí es que quiero para llegar. que tú tengas una idea de las pretensiones nuestras. Nosotros queremos presentarle a la sociedad dominicana 4 informes. Un informe ejecutivo, que es un informe general de lo que encontramos
tanto en el docente como en el técnico, en el director docente del país, general de todo el país, una valoración regional para que la regional pueda saber dónde están sus debilidades, dónde están sus fortalezas, una valoración distrital y una valoración que es del centro educativo y cada docente. O sea, cada docente va a recibir un informe individualizado, donde nosotros le vamos a decir, mira, en tu gestión de los procesos educativos, tú tienes grandes fortalezas, y son estas y estas, pero también tiene algunas debilidades, y te recomendamos hacer cosas como esta, para que pueda en una próxima evaluación, digamos ya, superar esa realidad. Y en eso estamos. Eso es el propósito diagnóstico. Exacto. Para que las políticas que tienen que ver con la formación y el acompañamiento de los docentes puedan estar orientadas de acuerdo a la realidad. O sea, ese es, digamos, el propósito fundamental. El otro, yo creo que para el maestro es importante la aplicación de incentivos, pero el maestro no puede perder de vista que si él mejora en la próxima evaluación, posiblemente tenga mejor incentivo. Mucho más. Entonces, claro. al contrario, yo creo que el maestro tiene que tener claro que en esto se está jugando su desarrollo profesional. O sea, un docente, como yo digo que un docente como un médico, como un ingeniero, si no se actualiza, si no mejora continuamente en términos profesionales, su ejercicio de la profesión se ve cuestionado. Se ve cuestionado porque inclusive el niño de hoy es muy despierto. Muy despierto. Muy informado. Muy informado. Y mira, hubo una anécdota que uno se ríe de esas cosas, pero ya revela esa agudeza de los niños, ¿no? Pasó que terminó la evaluación, se terminó la observación, y una niña levantó la mano dice, maestra, a partir de hoy usted va a enseñar como hoy. A partir de hoy las clases van a ser como la de hoy. Óyeme, sí. Eso porque la maestra sabía que iban a evaluar. Yo tengo una lectura muy interesante. Yo digo, de ahí lo importante, Leo, termina. Que la maestra tiene las competencias. Claro. Y que puede hacer un buen trabajo. Y que quizá la rutina le lleva a dejar cosas de lado y no hacer una clase tan activa como el muchacho espera, pero como está siendo observada, la maestra, ella se puso empeño, ¿verdad?, en hacer bien lo que ella sabe hacer. Uno podría decirle que quizás que lo mejor sería no advertirle o no avisarle al maestro, a la maestra que va a ser evaluado. Pero le avisamos. Pero es mejor avisar. Pero le avisamos. Mire, hoy vamos a hacer una evaluación de su clase. Lo ideal es evaluarla sin avisarle, claro, para ver cuál es la rutina, la cotidianidad. La cotidianidad. Pero no, vamos a avisarlo. Sí, no, y de hecho... Así ocurrirá eso que tú dices que ocurrió. Sí. No, y de hecho, parte del procedimiento es que justamente al maestro se le avisa. Mire, se le va a evaluar en tal semana. Además de que es público que estamos ya evaluando, o sea que ya el maestro tiene que saber que en cualquier momento hay una persona que se va a acercar a la escuela y que va a evaluarlo. Mira, nosotros hemos encontrado la evaluación ahora será a lo largo del año. Bueno, la idea es tener un sistema de evaluación permanente, que recoja información, evidencia y que vaya evaluando. Esta semana empiezan los otros 3 procesos. Bueno, ya empezaron la semana pasada los otros 3 procesos grandes de la evaluación. Una es, hay un grupo grande, unas 100 y pico de personas, casi 150 personas, que está valorando lo que se llama el registro de grado. El registro de grado es el libro contable. Yo digo que ese es el libro contable de la escuela, donde se asienta la vida académica de los estudiantes. Ese libro, para mí ese libro es sagrado. ¿Por qué? Porque es la historia de ese niño, de esa niña, de ese joven. Entonces, ese libro, hay un grupo de personas que lo va a valorar, que también se hace, que no haya tachadura, que todo esté claro, que todo esté completo, etcétera, etcétera. El otro proceso que también es importante y que es parte de la cotidianidad
y que impacta muchos ámbitos del sistema educativo es la actualización del historial docente, que por lo demás inclusive tiene consecuencias hasta para otros incentivos, como es el caso de la formación. Pues esa ficha, la idea es recolectar toda la información actual del maestro, desde las condiciones de salud del maestro, hasta cuestiones socioeconómicas del maestro. ¿Por qué? Porque INABIMA, que es el Instituto de Bienestar Magisterial, quiere desarrollar una serie de planes con todos los recursos que tiene para el maestro, para el docente. Pero si no tiene la información, ¿cómo lo hace? Si no sabe de qué sufre en sentido general, cuáles son las enfermedades típicas del maestro, se tienen ideas sobre ese tema, se tienen ideas. Porque ha habido algunos trabajos, sobre todo de naturaleza muestral, pero ahora va a tener un trabajo censal. O sea, hay que todos los maestros vamos a recolectar la información de cuál es la enfermedad que sufre, desde cuándo la sufre. ¿Cuántos niños usted tiene? ¿Vive con sus hijos? ¿Dónde vive? ¿Es propiedad suya la casa? ¿Cómo es la casa? O sea, mucha información que puedan permitir desarrollar planes para el docente. Pero también se le va a preguntar cuál es tu último título, qué curso tú has hecho. ¿Hiciste los cursos de capacitación docente, los últimos que se hicieron? ¿Cuál es la evidencia que tú tienes? Muéstrame la evidencia y se va tomando nota. Toda esa información, por supuesto, nos va a proporcionar muchos elementos para el diagnóstico, para poder entender mejor al maestro dominicano. Claro. Y luego, este jueves y este viernes, tenemos las otras dos grandes actividades. Una es aplicar una serie de instrumentos de autoevaluación, porque el maestro se va a evaluar, de autoevaluación, pero el jueves van a ser todo el resto del personal docente de la escuela, director, subdirector, bibliotecario. Ahí el director podrá autoevaluarse, evaluar a su personal, pero su personal lo va a evaluar a él también. Y eso va a ser el jueves. Todos los técnicos distritales, todos los técnicos regionales y todo el personal docente de la escuela. Y el viernes son solo maestros y coordinadores docentes y pedagógicos. Esos, el viernes, ¿qué se van a hacer? Es básicamente dos instrumentos. Un instrumento de autoevaluación y un instrumento que le hemos llamado el ejercicio profesional, que no es una prueba de conocimiento, no es una prueba de matemática, no es una prueba de lengua española. Es un ejercicio donde le ponemos casos reales, y le ofrecemos 3 alternativas de solución a los casos. Cada alternativa implica un nivel de desarrollo diferente, y eso es lo interesante. Un nivel de desarrollo diferente. El maestro ya opinará cuál es la opción que él entiende la correcta, o la que él entiende que es la que más él emplea cuando se le presentan situaciones como esa. Dos preguntas, Leo, antes de que tú continúes por ahí, porque se nos agotó el tiempo. Pero primero, en esto hay participando, me imagino, asesoría internacional. Sí. Sí. Porque estando implicada ahí la Organización de Estados Iberoamericanos, pues lógico, hay una confluencia no solo de técnicos dominicanos, sino también de técnicos internacionales que garantiza una imparcialidad también. Y no solamente eso, sino que también garantiza unos conocimientos, unas técnicas y unas prácticas que esta gente conoce probablemente de hace mucho tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya tú matarías ahí 2 pájaros de un tiro para que cerremos la conversación. Lo segundo es que estamos probablemente en un momento estelar de la educación dominicana, porque por fin se están haciendo cosas que hace rato debimos haberlas hecho. Así es. Me parece a mí. Dímelo tú. Mira, primero la primera pregunta, sí, efectivamente, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, a nosotros nos acompaña Héctor Valdés, que es una persona no solo en términos profesionales con altas competencias, sino en términos hasta personales. Héctor Valdés es un ciudadano cubano que radica en Chile, en Santiago de Chile, y que tiene una experiencia extraordinaria en América Latina, de acompañar procesos como estos. En el caso, él ha acompañado varios, el último que ha acompañado es un proceso que se inició de evaluación en Paraguay, igual también un proceso que se hizo en Colombia.
El de Paraguay, a diferencia del nuestro, que Paraguay tomó una muestra para hacer el proceso de 1.500 docentes, y nosotros tenemos todos los docentes del país. Todos los docentes. Él es que está, digamos, en este proceso en este momento. Luego se van a incorporar otros técnicos, especialistas, para trabajar la parte de los derivados que van a salir de estas informaciones en términos de formación docente. Esa persona se va a incorporar luego. Hay otros técnicos, Francisco, una persona extraordinaria también, que está trabajando en todo lo que es el desarrollo, la plataforma informática de todo esto. Porque la idea que es que todo esto quede como un sistema permanente de evaluación. Y mira, y en tu segunda pregunta, yo creo que efectivamente las cosas que están sucediendo en esta gestión de gobierno son cuestiones que yo tengo que admitir. Yo tengo muchos años en el Ministerio de Educación y tengo que admitir que se están haciendo cosas que estaban pendientes hace mucho tiempo, mucho tiempo. Por ejemplo, todo este tema, si me quedo con el tema de evaluación de desempeño, no se está mirando la cosa para aplicar una evaluación y aplicar incentivos. No, crear un sistema permanente de evaluación. Y esa es una misión para un sistema educativo muy importante, muy importante. Hay muchos otros temas, por ejemplo, el apoyo que el instituto está recibiendo en materia de investigación. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Nosotros hemos pasado de ser un organismo que, bueno, más o menos se nos escuchaba, a ser un organismo que tenemos una demanda permanente por parte del ministerio, pero por parte muy directamente del mismo ministro, de que él quiere conocer qué está pasando para él tomar decisiones. Él inclusive nos plantea retos complejos, como dice, yo no quiero tomar una decisión en materia de política educativa si no tengo evidencia científica. Ah. Y eso es un reto para el instituto grande, porque a veces las decisiones no son para mañana, son para hoy. Y yo necesito tener información hoy. O sea, son cuestiones como esa. Y por eso el instituto está desarrollando toda una serie de estrategias. Vamos a desarrollar lo que llamamos un observatorio, que es observar continuamente lo que se está ejecutando de las 3 grandes políticas o las 4 grandes políticas de esta gestión de gobierno: formación docente, aplicación del currículum y todo lo que tiene que ver con centros sostenibles. Pero detrás de todo eso es la que aparente como que menos se ve, pero para mí es una de las más importantes. Es lo que le llama el ministro la nueva institucionalidad. O sea, una nueva institución que responda a los retos que la sociedad dominicana nos está planteando, que los niños y las niñas, en términos muy particulares, nos están planteando, y lo que está planteando el mundo. El mundo también. Que eso está clarísimo. Claro que sí, no podemos quedarnos atrás. Gracias a Julio Leonardo Baleirón, educador dominicano de toda la vida, de mucho tiempo en el Ministerio de Educación, y quien por lo tanto puede dar cuenta de todo lo que pasó, ha estado pasando y sobre todo de lo que pasa ahora y va a pasar, porque de eso se trata, de revolucionar la educación dominicana. Aprovechando que tenemos ahora la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto, de toda la riqueza nacional dirigida hacia la educación. En algún momento llegaremos al 5, al 6, al 7, si es necesario, como decía el presidente de la República en algún momento. Pero ahora tenemos el 4, que antes lo que teníamos era el 2.5, y eso tiene que permitir que demos el salto largo de calidad que tenemos que dar. Gracias a Julio Leonardo Baleirón, que es el director del IDEICE, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Docente, el IDEICE, la calidad educativa. Así que es una conversación importantísima, que nos pone al día en el momento en que está la revolución educativa que se está llevando a cabo en la República Dominicana. Gracias, Leo. ¿No? Te esperamos aquí para cuando tengan resultados. Claro. Porque esos resultados también hay que darlos a conocer, hay que hablar de ellos. Y usted quédese ahí, porque ahora nos vamos a Ecomundo, que es Economía al Día, con el economista Lucas Vicens. No se mueva de ahí.